Hayley Fields siempre se ha enorgullecido de su intuición. 20 años de matrimonio le habían enseñado a entender el más mínimo cambio en el comportamiento de su marido. Por eso había estado preocupada por él en los últimos meses. Algo había cambiado en Andrew, pero ella no podía precisarlo. «Ya estoy en casa», se oyó la voz de su marido en el pasillo. Hayley miró el reloj. Eran las 6:30. Otra vez temprano. Nunca solía llegar a casa antes de las 7 de la tarde, explicaba que tenía proyectos complicados y plazos de entrega. «En la cocina», respondió ella, secándose las manos con una toalla. «¿Cómo te ha ido el día?» Andrew entró en la cocina y se quedó un momento en la puerta. Su mirada se deslizó por la mesa, que estaba forrada de comida para la reunión de la noche. «Normal, un día normal». Se acercó y le dio un ligero beso en la mejilla. «Ah, veo que ya te estás preparando para cenar». «Sí, es viernes, nuestra tradicional cena familiar». Hayley observó atentamente la reacción de su marido. «Victoria también estará aquí». Al mencionar el nombre de su amiga, notó que Andrew se tensaba durante una fracción de segundo, casi imperceptiblemente, pero ella lo conocía demasiado bien. «Ah, sí, de acuerdo. Entonces iré a ducharme». Se dio la vuelta rápidamente y se dirigió al baño. Hayley lo miró marcharse, sintiendo que crecía la inquietud. Algo iba mal. Últimamente, Andrew se había vuelto distante, consultando su teléfono con frecuencia, y cuando ella entró en la habitación, él bloqueó rápidamente la pantalla. «Por cierto», le llamó, «¿has olvidado que el lunes es nuestro aniversario de boda?» 20 años. Andrew se quedó helado a medio paso. Claro que no lo había olvidado. ¿Cómo iba a olvidarlo?, respondió sin darse la vuelta. Pero Hayley notaba la incertidumbre en su voz. Siempre planeaba algo especial para sus aniversarios, pero este año ni siquiera lo había mencionado. Volvió a preparar la cena, pero sus pensamientos giraban en torno al extraño comportamiento de su marido. Recordó que la semana pasada le había oído hablar por teléfono. Susurraba y, cuando se fijó en ella, se despidió rápidamente. Sonó el timbre. Hayley miró el reloj. Era demasiado temprano para recibir visitas. A través de la ventana vio el coche familiar de Victoria. Últimamente su mejor amiga también llegaba más temprano. El agua corría en el cuarto de baño, y Hayley recordó de repente que hacía un mes había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de Andrew un recibo de un restaurante para 2 personas. Él lo había explicado como una cena de negocios. Pero ¿por qué en el restaurante donde él y Victoria cenaban a menudo? Respiró hondo, tratando de calmarse. Quizá todo eran imaginaciones suyas, pero entonces, ¿por qué su corazón latía tan rápido? El timbre volvió a sonar, y Hayley fue a abrir la puerta, sintiendo que cada paso que daba era más difícil. Tras la puerta se encontraba una sonriente Victoria, su mejor amiga desde hacía 25 años. ¿O era realmente su mejor amiga? «Hayley, cariño». Victoria abrió los brazos para saludarla. Había decidido venir antes para ayudar con los preparativos. Hayley abrazó a su amiga, oliendo el familiar aroma del perfume. El mismo aroma que había percibido en la chaqueta de Andrew hacía 2 semanas. ¿Debería preguntárselo directamente? ¿O era mejor esperar y observar? La velada acababa de empezar y Hayley tenía la sensación de que esta sería la cena familiar más larga de sus vidas. La mesa festiva parecía inmaculada. Hayley ajustó las servilletas por última vez y miró su trabajo. Todo tenía que estar perfecto, como siempre. La cazuela favorita de Andrew, la ensalada característica de Victoria, la salsa especial que tanto gustaba a sus amigos Richard y Margaret. Durante 20 años de matrimonio, las cenas de los viernes se habían convertido en una tradición sagrada. «Victoria, ¿podrías traer esas velas del armario de arriba, por favor?», preguntó Hayley, intentando que no se notara su tensión. «Por supuesto, cariño.
Alcanzó Victoria las velas y su blusa se levantó ligeramente, dejando al descubierto su cintura. Hailey notó que Andrew, que pasaba por la cocina, se frenaba un momento. El sonido de las voces llegaba desde el salón a medida que los invitados empezaban a reunirse. Margaret y Richard habían traído vino, y su hija Olivia, que acababa de cumplir 16 años, hablaba con entusiasmo del colegio. Todo parecía estar como siempre, pero algo iba mal. «Hoy pareces tensa», dijo Victoria mientras ponía las velas en la mesa. «¿Ha ocurrido algo?» Hailey la miró a los ojos. «Solo estoy cansada. Mucho trabajo últimamente. Lo comprendo. Ya sabes, trabajar como diseñadora también puede ser agotador». Victoria se arregló el pelo con nerviosismo. «Sobre todo cuando trabajas con programadores». Hailey se quedó helada. Algo en el tono de su amiga hizo que el corazón le diera un vuelco. «Todos a la mesa», anunció en voz alta, interrumpiendo la incómoda conversación. Los invitados empezaron a tomar asiento. Andrew, en contra de la costumbre, no se sentó junto a ella, sino enfrente, al lado de Victoria. «Coincidencia», pensó Hailey, «¿o no?» «Bueno, empecemos con un brindis», sugirió Richard, levantando su copa. Por nuestras tradicionales reuniones, todos levantaron sus copas. Hailey notó que a Victoria le temblaba la mano. «Por cierto», dijo de repente Andrew, «¿quién quiere oír una anécdota graciosa? Ayer en el trabajo, su chiste sobre la vida en la oficina sonó falso y forzado. Nadie sonrió siquiera. ¿He dicho algo malo?». Intentó aligerar el ambiente, pero su sonrisa parecía forzada. Margaret, percibiendo la tensión, intentó cambiar la conversación. «Hailey, esta cazuela es increíble. Tienes que compartir la receta». «Oh, es la vieja receta de mi abuela», respondió Hailey, viendo cómo Victoria tocaba suavemente la mano de Andrew mientras le entregaba el salero. La mesa volvió a quedarse en silencio. Olivia hizo girar nerviosamente su tenedor. «Tía Hailey, ¿es cierto que el tío Andrew y tú os conocisteis en la boda?» «Sí, querida, en la boda de Victoria con su primer marido», contestó Hailey sin apartar los ojos de su amiga. «¿Te acuerdas de aquel día, Vicky?» Victoria levantó la cabeza bruscamente. «Claro que me acuerdo. ¿Cómo puedes olvidar algo así? ¿Y sabes qué es lo interesante?», continuó Hailey, sintiendo que se le revolvían las entrañas. «En aquel momento pensé que nunca había conocido a una esposa más devota, pero la vida es tan impredecible, ¿verdad?». Victoria palideció. Andrew tosió y se atragantó con el vino. «Mamá, ¿va todo bien?», preguntó Olivia con ansiedad, sintiéndose tensa. «Todo va bien, querida», respondió Margaret, lanzando una mirada preocupada a la señora de la casa. Hailey se levantó de la mesa. «Perdona, creo que he olvidado el postre en la nevera. Victoria, ¿me ayudas?». Su amiga se levantó de mala gana. Cuando entraron en la cocina, Hailey cerró la puerta. «¿Qué pasa?», preguntó Victoria, tratando de sonar despreocupada. Hailey se volvió lentamente hacia ella. «¿De verdad quieres saber la respuesta a esa pregunta?». Al otro lado de la puerta se oían las voces apagadas de los invitados, el tintineo de los platos y la risa de alguien. Pero en la cocina el tiempo parecía haberse detenido. Las dos mujeres se miraron, y años de amistad se cernieron entre ellas en una espesa niebla de subestimación y traición. Victoria fue la primera en apartar la mirada. Hailey sintió que le temblaban las manos al sacar el postre de la nevera. Victoria cogió uno de los platos en silencio, evitando cuidadosamente el contacto visual. La tensión entre ellas era casi palpable. «Ayúdame con la nata», dijo Hailey secamente, tendiéndole una jarra a su amiga. Cuando volvieron al salón, la conversación en la mesa se volvió notablemente más animada. Al parecer, Richard estaba contando uno de sus chistes favoritos, y todo el mundo se estaba riendo. Todos menos Andrew, que giraba pensativo su copa de vino entre las manos. «Oh, por fin el postre», exclamó Olivia. «Tía Hailey, eres increíble». Hailey intentó sonreír mientras dejaba los platos.
Su mirada se posó involuntariamente en la mano de Victoria, que le tendía una porción del postre de Andrew. «Aquí tienes, cariño». Las palabras escaparon de los labios de su amiga antes de que pudiera contenerse. La mesa se quedó en silencio por un momento. Victoria palideció al darse cuenta de su error. Andrew tosió, tratando de ocultar su vergüenza. «Gracias», murmuró sin levantar la vista. Margaret retomó rápidamente la conversación, preguntando a Olivia por sus progresos en la escuela. Pero Hailey ya no escuchaba. Se fijó en cómo Andrew había tocado discretamente la mano de Victoria por debajo de la mesa cuando ella le pasaba una servilleta. Es un gesto habitual entre cónyuges, pero no entre amigos. ¿Te acuerdas del año pasado cuando fuimos al lago? Intentó aligerar el ambiente Richard. «Ah, sí», se hizo eco Margaret. «Fue cuando Andrew se cayó de la barca». Todos rieron, pero Hailey se dio cuenta de que Victoria y Andrew intercambiaban miradas rápidas. Ahora lo recordaba. Fue después de aquel viaje cuando todo empezó a cambiar. «Hablando de vacaciones», dijo de repente Andrew, «estaba pensando que quizá deberíamos irnos todos de viaje otra vez». «Es una idea estupenda», respondió Victoria con demasiada rapidez. «Conozco un sitio». «Últimamente piensas mucho en las vacaciones», interrumpió Hailey. «Antes estabas muy ocupada con tu trabajo». Andrew volvió a evitar su mirada. «Me di cuenta de que necesitaba pasar más tiempo con mi familia». Hailey observó cómo Victoria se acomodaba nerviosamente el pelo, un gesto que había desarrollado recientemente. El mismo gesto que había notado en su marido cuando decía una mentira. La velada se prolongó interminablemente. Cada movimiento, cada mirada, cada palabra adquirían un nuevo significado. Hailey se dio cuenta de que Victoria extendía automáticamente la mano para ajustar el cuello de la camisa de Andrew, un gesto tan íntimo, tan familiar. También notó cómo apartaba su plato, sabiendo que a su amiga no le gustaba la comida cerca del borde de la mesa. «Andrew, estás un poco callado hoy», dijo Margaret. «Normalmente eres el alma de la fiesta». «Estoy cansado del trabajo», contestó él. «Por cierto, Victoria, ¿cómo va tu nuevo proyecto? Estás trabajando en un diseño para una empresa de informática, ¿no?» «¿Vicky?», pensó Hailey. ¿Cuándo empezó a llamarla Vicky? «Ah, sí», se animó Victoria. «Es un proyecto muy interesante. Estaba a punto de enseñarte unos bocetos». Metió la mano en el bolso y Hailey notó que le temblaba ligeramente. «Mamá», exclamó Olivia de repente, «¿por qué la tía Victoria ya no lleva el anillo de casada?» Margaret lanzó una mirada de advertencia a su hija, pero ya era demasiado tarde. Hailey miró la mano izquierda de su amiga y, efectivamente, no llevaba anillo. El mismo anillo que nunca se había quitado después del divorcio, llamándolo un recordatorio de los errores del pasado. Victoria se puso aún más pálida. «Lo llevé a reparar. La piedra estaba suelta. Era mentira». Hailey sabía que era mentira. ¿Pero por qué? ¿Por qué quitarse el anillo ahora? Andrew se incorporó de un modo extraño y su mano le tocó un momento el hombro, un gesto que podría haber parecido casual de no ser por la tensa sonrisa que se dibujó en el rostro de su amigo. Hailey sintió que todo en su interior hervía. ¿Cuántas más de esas caricias bueyes se habían producido a sus espaldas? ¿Cuántas llamadas de trabajo como esta? ¿Cuántas miradas ocultas y señales secretas? Pero siguió sonriendo, sirviendo vino y manteniendo la conversación, porque hoy no era el momento para un escándalo. Hoy solo estaba observando, recogiendo pruebas, asegurándose de sus sospechas. El reloj dio las 9. Hailey podía sentir cada latido reverberando en sus sienes. La noche, que se suponía cálida y acogedora, se había convertido en una tortura. No podía soportarlo más. Por la amistad, Richard levantó su copa. Por estar juntos tantos años, por la amistad, pensó Hailey con amargura mientras veía a Victoria hacer girar su copa con nerviosismo. Todos levantaron sus copas,
pero antes de que pudieran beber, Hailey habló de repente. «Andrew, querido, háblanos de tus encuentros nocturnos. Últimamente son muchas». Se hizo el silencio de repente, como si alguien hubiera apagado el sonido. Andrew se quedó helado con la copa en alto. «¿Qué quieres decir?» «Pues claro». Hailey intentó hablar con calma, aunque el corazón le latía como loco. «Siempre llegas tarde. Reuniones importantes, proyectos urgentes. Háblanos de ellos». Margaret y Richard intercambiaron miradas preocupadas. De repente, Olivia se interesó mucho por su postre. «Hailey, ¿quizá ahora no?» Andrew intentó sonreír. «Tenemos invitados. Creo que es el momento adecuado». Su voz se volvió más firme. «Por ejemplo, el jueves pasado, dijiste que tenías una reunión importante con un cliente. ¿A qué hora terminó?» Andrew se pasó la mano por la cara. «Sobre las 10. Estuvimos hablando de un nuevo proyecto». «¿En serio?» Hailey se volvió hacia Victoria. «¿Y qué hacías tú aquella noche, colega?» Victoria levantó la vista bruscamente. Yo estaba conmigo», interrumpió de pronto el hombre. «Estábamos trabajando en un diseño para la empresa. Estábamos discutiendo los detalles de la interfaz». «¡Oh, qué interesante!» Hailey sintió que se le secaba la garganta. «¿Y dónde os conocisteis?» «En la oficina», respondió Andrew rápidamente. «En una cafetería», dijo Victoria al mismo tiempo. Volvió a hacerse el silencio. Richard se aclaró la garganta. «Quizá deberíamos irnos». No, quedaos», se sirvió Hailey más vino. «Estamos de celebración. Por cierto, Victoria, dinos a todos qué tipo de café hay en esa cafetería. O tal vez en la oficina. Ya estoy confundida». «Hailey, basta», dijo Andrew con firmeza. «Has bebido demasiado». «¿He bebido demasiado?», rió ella con amargura. «Quizá has bebido demasiado con las mentiras, las excusas, las reuniones secretas. ¿De qué estás hablando?» Victoria intentó cogerla de la mano. «Hailey, tú no entiendes». «Oh, lo entiendo perfectamente». Hailey apartó la mano de un tirón. «Entiendo por qué te quitaste el anillo. Entiendo por qué mi marido empezó a llevar tu perfume. Entiendo por qué intercambiáis miradas cuando creéis que nadie os mira». «Mamá», susurró Olivia, agarrando la mano de Margaret. «No es lo que piensas», empezó Andrew, pero Hailey lo interrumpió. «¿Cómo? Explícame cómo. Quizá puedas hablarme del restaurante, Marcos, el mismo en el que supuestamente estuvisteis discutiendo asuntos de trabajo el mes pasado». Victoria se puso pálida. «¿Dónde?» Se le cayó el cheque de la chaqueta. Hailey sacó un papel arrugado del bolsillo. «Cena para 2, una botella de tu vino favorito. Un ambiente muy obrero, ¿verdad?» Andrew intentó coger el recibo. «Era una cena de negocios. ¿A las 21 de la noche?» Hailey apartó la mano. «¿Con velas y postre? ¿Y por qué Victoria no lo mencionó cuando me habló de sus reuniones de negocios?» Los invitados se sentaron como congelados. Margaret sujetaba la mano de su hija y Richard golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos. «Hailey, escucha», se levantó Victoria de la mesa. «Podemos explicarlo todo. ¿En serio?» Hailey también se levantó. «Pues explícalo. Explícame por qué mi marido llega a casa oliendo a tu perfume. Explícame por qué mandas mensajes en mitad de la noche. Explica por qué ya no llevas el anillo de casada». El silencio era casi tangible. Andrew estaba sentado con la cabeza gacha. Victoria temblaba. «Nosotros…» empezó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Creo que deberíamos irnos». Richard se levantó, cogiendo la mano de Margaret. «Olivia, prepárate». «Pero papá…» La chica parecía confusa. «Ahora», dijo con firmeza. Cuando la puerta se cerró tras ellos, solo quedaban los tres en la habitación. Un triángulo de traición, dolor y mentiras. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó Hailey en voz baja. Ni Andrew ni Victoria respondieron. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. La luz del sol entraba por las ventanas mientras Hailey estaba sentada en su escritorio, viendo cómo su vida se desmoronaba.
Un año. Acababa de decir un año de traición. Cuéntamelo todo. Su voz sonaba sorprendentemente tranquila, desde el principio hasta el final. Andrew se sentó con la cabeza gacha, los dedos agarrando nerviosamente su copa de vino. Fue después de una fiesta de empresa. Victoria estaba ayudando con el diseño de un nuevo proyecto. No lo planeamos, añadió rápidamente Victoria, con los ojos llenos de lágrimas. Simplemente ocurrió. ¿De alguna manera qué? Hailey se levantó lentamente. De algún modo decidimos que 20 años de matrimonio no valían nada, que nuestra amistad no era más que un sonido vacío. El salón se quedó en silencio. Solo el reloj seguía marcando los segundos, como si contara los últimos minutos de su vida en común. Solíamos vernos después del trabajo, continuó Andrew con la voz temblorosa. Al principio hablábamos mucho del proyecto, pero luego... Ah, por eso empezaste a llegar pronto a casa, rió Hailey con amargura, para que no sospechara de las reuniones tardías. Victoria sollozó. Hailey, por favor, trata de entender. ¿Entender? Se volvió bruscamente hacia su amiga. ¿Qué se supone exactamente que debo entender? ¿Cómo me has mentido a la cara? ¿Cómo discutiste tus planes a mis espaldas? Hailey se acercó a la chimenea donde estaba su foto de boda. ¿Sabes qué es lo peor? Que confíe en los dos, incondicionalmente. Tomó la foto entre sus manos. Victoria, eras mi amiga de la universidad. Estuviste a mi lado cuando mi madre se estaba muriendo. Sostuviste mi mano durante el parto que terminó en aborto espontáneo. Hailey, susurró Victoria. Y tú, se volvió hacia Andrew. Volví a nacer cuando te conocí. Te di todo de mí. 20 años despertándome y durmiéndome pensando en ti. La fotografía se le cayó de las manos temblorosas. Lo amo, dijo de pronto Victoria en voz baja. Estas palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Hailey levantó lentamente la mirada. ¿Qué has dicho? Le quiero, repitió Victoria, esta vez con más firmeza. No pretendíamos hacer daño a nadie, pero... Fuera, la interrumpió Hailey. Las dos, fuera de mi casa. Hailey, hablemos, empezó Andrew. Fuera, gritó ella. No quiero volver a verte. No quiero volver a verte. ¿Me oyes? No. Victoria fue la primera en avanzar hacia la puerta, con los hombros temblorosos por los sollozos. Andrew vaciló. Esta también es mi casa. Ya no, lo interrumpió Hailey. Perdiste el derecho a llamarlo tu hogar cuando la trajiste aquí. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Hailey se hundió lentamente en la silla. Su mirada se posó en el anillo de boda, símbolo de la promesa que se habían hecho 20 años atrás. Una promesa que ahora se había hecho añicos. El silencio en la casa era ensordecedor. Hailey permanecía inmóvil, mirando el vino derramado sobre el mantel, la mancha roja que se extendía como la sangre de su corazón roto. 3 días se habían fundido en una pesadilla interminable. Hailey estaba tumbada en el sofá, envuelta en una manta, con la mirada perdida en el techo. Había apagado el teléfono la primera noche. No podía ver sus mensajes, sus intentos de justificarse. 20 años. ¿Cómo pudo? Margaret venía todos los días, trayendo comida, aunque Hailey apenas la tocaba. Su amiga intentaba hablar de algo mundano, pero las palabras se le escapaban a Hailey. «Tienes que comer algo», insistió Margaret colocando un cuenco de sopa delante de ella. «Han pasado 3 días. No puedo», susurró Hailey, con la voz ronca por las lágrimas. «Cada vez que intento tragar algo, vomito». Margaret se sentó a su lado y le cogió la mano. «Ayer vino a vernos. Pidió hablar contigo». Hailey apartó la mano de un tirón. «No quiero saber nada de él, nada», rompió a llorar de nuevo. «¿Cómo ha podido? ¿Cómo ha podido? Le dije que se fuera al infierno», dijo Margaret con firmeza. Richard tampoco le dirigió la palabra. Hailey se levantó lentamente y se acercó a la ventana.
Fuera hacía un día soleado, la gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, la vida seguía su curso, pero para ella el mundo se había detenido hacía 3 días. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo en voz baja. Recuerdo todos los momentos que pasamos juntos y me pregunto ¿cuándo empezaron a mirarse de otra manera? ¿Cuándo nuestras cenas familiares se convirtieron en una farsa? Margaret se acercó y abrazó los hombros de su amiga. No te castigues por ello. No es culpa tuya. Confié en ella. La voz de Hailey temblaba. Victoria estuvo en nuestra boda. Me cogió la mano cuando perdí a mi bebé. Y ahora se atragantó con sus sollozos. El timbre de la puerta sonó, haciendo que ambas dieran un respingo. Margaret se acercó a la ventana y se asomó. Era él. No abras. Hailey se tapó los oídos con las manos. No puedo verle. Yo me encargo. Margaret se dirigió decidida hacia la puerta. Hailey oía voces apagadas en el pasillo. Margaret decía algo cortante y firme. Entonces la cerradura hizo clic. Quería hablar, dijo Margaret cuando regresó. Le dije que no volviera. Hailey se hundió lentamente en el sofá. Siento que esto es una especie de pesadilla, que me voy a despertar y todo volverá a ser como antes. Pero esto no es un sueño, dijo Margaret en voz baja. Y tienes que seguir adelante con tu vida. ¿Cómo? Hailey miró a su amiga con desesperación. ¿Cómo seguir adelante cuando todo en lo que creías era mentira? Margaret se sentó a su lado. Día a día, paso a paso. Eres más fuerte de lo que crees. Hailey cogió una fotografía de la mesa. Su boda. Tan felices, tan enamorados. ¿Sabes? Siempre pensé que historias como esta solo ocurrían en las películas. La traición de tu mejor amigo parecía algo irreal. Tiró la foto en la caja que Margaret había traído para las cosas de Andrew. Y ahora soy la protagonista de este melodrama, pero sin final feliz. Habrá un final feliz, dijo Margaret con firmeza. Pero no con él. El teléfono de la mesa vibró. Otro mensaje de Andrew. Hailey lo cogió y lo lanzó contra la pared. No quiero sus disculpas, no quiero sus excusas. Quiero que desaparezca de mi vida. Margaret abrazó en silencio a su amiga, dejándola llorar. Permanecieron allí sentadas durante largo rato hasta que el sol empezó a ocultarse en el horizonte. El tercer día llegaba a su fin, pero el dolor no disminuía. «Quédate con nosotras», sugirió Margaret. «No necesitas estar sola». Hailey negó con la cabeza. «No, tengo que aprender a vivir sola en esta casa, sin él, sin ella, sin sus mentiras». Margaret se marchó de mala gana, prometiendo volver mañana. Hailey estaba de pie en medio del salón, mirando las paredes vacías donde solían colgar sus fotografías. 20 años de vida que ahora tendría que olvidar. El sol ya se estaba poniendo cuando Hailey finalmente decidió hablar con Margaret. Estaban sentadas en el porche, observando las hojas otoñales arremolinarse en el aire. La taza de té que Hailey tenía en la mano hacía tiempo que se había enfriado, pero ella ni siquiera se dio cuenta. «Llevo meses sospechando algo», empezó a decir en voz baja mirando a lo lejos. «Al principio solo eran pequeñas cosas. Ya sabes, cosas a las que no sueles prestar atención. Camisas nuevas que no había comprado, llamadas en mitad de la noche, reuniones que se retrasaban». Margaret escuchó en silencio, dando a su amiga la oportunidad de hablar. «Entonces empecé a notar cómo había cambiado Victoria», continuó Hailey con la voz temblorosa. «Dejó de venir sin avisar como solía hacer. Siempre esperaba a que Andrew estuviera en casa, y él empezó a llegar pronto del trabajo los días en que ella debía hacerlo». Hailey hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. «Un día encontré un recibo de un restaurante en su chaqueta. El mismo restaurante donde él y Victoria cenaban a menudo. Cuando le pregunté, me dijo que era una reunión de negocios. Le creí. Dios mío, qué ciega estaba». En ese momento, Olivia salió al porche con una raqueta de tenis en las manos. «Tía Hailey, ¿podemos jugar un partido? Hace un tiempo estupendo».
Hailey intentó sonreír, pero tenía la sonrisa torcida. Hoy no, querida. Simplemente no puedo. Olivia se sentó a su lado y cogió la mano de Hailey. Sabes, cuando estoy triste, siempre miro viejas fotos nuestras. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a dibujar el verano pasado? Aún conservo ese álbum. Cariño. Hailey tiró de la niña hacia ella. Eres tan amable, tan sincera. Conserva eso en ti. Margaret las observó con una cálida sonrisa. De repente, Hailey se irguió. No puedo volver a esa casa. Simplemente no puedo. Cada habitación, cada rincón me recuerda su traición. Me despierto por la noche y pienso, quizá estaban allí, en nuestro dormitorio. Quizás se reían de mí a mis espaldas. Te quedarás con nosotros, dijo Margaret con firmeza. Todo el tiempo que necesites, pero... Nada de peros, interrumpió Margaret. Somos una familia, y la familia se mantiene unida. Olivia dio un respingo. Será como una larga fiesta en pijama. Podremos ver películas, jugar al tenis, te enseñaré mis nuevos dibujos. Por primera vez en los últimos días, Hailey sonrió sinceramente. La chica tenía un don asombroso, ver la luz incluso en los momentos más oscuros. Aquella tarde, Richard ayudó a trasladar las cosas más necesarias. Hailey no se atrevía a entrar en su dormitorio. Todo allí le recordaba su traición. Olivia recogió su ropa y se maquilló, canturreando en voz baja. Más tarde, cuando todos se habían ido a la cama, Hailey se sentó en la habitación de invitados a mirar viejas fotografías. Aquí estaban ella y Victoria en la universidad, jóvenes y despreocupadas. Aquí está su boda con Andrew, tan feliz con su vestido blanco. Aquí está el picnic del año pasado, todos juntos, sonriendo. ¿Cuándo se torció todo? ¿No puedes dormir? Margaret apareció en la puerta con 2 tazas de chocolate caliente. Sigo pensando... Hailey cogió la taza con manos temblorosas. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Todas esas pequeñas señales, indicios... Deja de culparte, dijo Margaret con suavidad. Confiabas en ellos. Eso no tiene nada de malo. ¿Sabes qué es peor? Hailey miró a su amiga entre lágrimas. No solo he perdido a mi marido, perdí a mi mejor amiga. ¿Cómo ha podido? Margaret le pasó el brazo por los hombros. Todavía nos tienes, y no nos iremos a ninguna parte. Esa noche, Hailey no pudo dormir durante mucho tiempo, pero por primera vez en días no se sintió sola. Podía oír los suaves susurros de Olivia detrás de la pared y el murmullo apagado de la televisión en el piso de abajo, donde Richard estaba viendo su serie favorita. Puede que su mundo se hubiera hecho añicos, pero había gente a su alrededor que podía ayudarla a recomponerlo. Pasó un mes. Hailey estaba sentada en una cafetería, revolviendo nerviosa su café frío. Por fin había quedado con Victoria. El corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos, pero sabía que aquella conversación era necesaria. El timbre de la puerta anunció la llegada de su antigua amiga. Victoria parecía delgada y demacrada, pero Hailey no sintió ni una gota de pesar. Gracias por aceptar quedar, dijo Victoria en voz baja, sentándose frente a ella. Hailey levantó la vista, con ojos fríos y ajenos. No he venido por ti, he venido a poner fin a esto. Hailey, por favor, escúchame. No, la interrumpió Hailey bruscamente. Ahora escúchame tú. Todos estos años de amistad, Victoria, es como si hubieras estado conmigo toda mi vida. Estuviste ahí cuando murió mi madre, me diste la mano cuando perdí a mi bebé. ¿Y qué? ¿Nada de esto vale nada? Victoria bajó la cabeza. No queríamos... No te atrevas. Hailey golpeó la mesa con la palma de la mano y varios de los visitantes se giraron. No os atreváis a decir que no era vuestra intención. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Cada encuentro, cada llamada, cada mirada, todo era una elección consciente. Nos enamoramos, susurró Victoria. ¿Enamorados? Rió Hailey con amargura. Y esa es tu excusa.
Eres una criatura venal y despreciable. Acostarte con el marido de tu mejor amiga. ¿Cómo puedes dormir por las noches? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Victoria. Sé que lo que hice fue terrible, pero nuestros sentimientos... No me importan tus sentimientos, la cortó Hailey. Ya no te quiero en mi vida. Nunca más. Estás muerta para mí, ¿vale? Se levantó y se puso el abrigo. Y una cosa más. Andrew y tú os merecéis el uno al otro. Dos traidores que destruyeron todo lo sagrado. Dejando a Victoria sollozando en la mesa, Hailey salió. La respiración se hizo más fácil, como si le hubieran quitado un gran peso del alma. Al día siguiente se reunió con Andrew en el despacho de su abogado. Parecía cansado y gris. «Hola», le dijo en voz baja. Hailey ni siquiera miró en su dirección. «Lo tengo todo preparado. Solo tienes que firmar. Hailey, quizá deberíamos intentar... ¿Intentar qué, Andrew?» Por fin lo miró a los ojos. ¿Olvidar que te acostaste con mi mejor amiga? ¿Fingir que nunca ocurrió? Se estremeció al oír sus palabras. Sé que soy culpable. Pero 20 años... Eso es, le interrumpió ella. 20 años que has borrado con tu traición. Fírmalo. Hailey le puso los documentos delante. No tengo derecho a la casa. Págame mi parte y podrás quedártela. Puedes vivir allí con tu amante. No hables así de ella. ¿Cómo voy a hablar de ella? Hailey volvió a reírse, pero no había alegría en ello. Destruyó nuestro matrimonio, nuestra amistad, toda nuestra vida. ¿Y tú la defiendes? Andrew cogió el bolígrafo en silencio. Le tembló la mano al firmar. Ya está, dijo Hailey, cogiendo los documentos. Ahora somos extraños. Siempre serás especial para mí, susurró. Hailey se detuvo en la puerta. Y tú no eres nada para mí. Solo un mal recuerdo que intentaré olvidar. Al salir del despacho del abogado, respiró hondo. Tenía por delante una nueva vida, sin traiciones, sin mentiras, sin amigos ni hombres falsos. Era duro, pero honesto. 6 meses pasaron volando como un día. Hailey estaba de pie junto a la ventana de su nuevo apartamento, mirando la puesta de sol. El pequeño pero acogedor apartamento de 2 habitaciones en la 12ª planta era su nuevo comienzo. La mitad de los ingresos de la venta de la casa se destinaron al pago inicial y ella pagará el resto durante otros 5 años, pero merecía la pena. Aquí no había fantasmas del pasado. Miró el reloj. Su clase de danza empezaba dentro de media hora. La idea de visitar la academia de baile surgió de forma inesperada cuando, revisando viejas fotografías, se topó con imágenes de su juventud. Entonces, a los 16 años, el baile era su vía de escape de todos sus problemas. Su primer amor, las peleas con sus padres, los malentendidos con sus amigos. Quizá me ayude ahora, pensó hace un mes, al pasar por delante de un letrero de colores brillantes de una escuela de danza, y le ayudó. 3 veces por semana iba al gimnasio, ponía música y se movía. Al principio, torpemente, avergonzada de su rigidez, pero poco a poco su cuerpo recordó su antigua plasticidad. «Pareces más joven», dijo Margaret hace poco, cuando quedaron para tomar un café. «Tienes nueva energía». Margaret, una amiga leal que estuvo a su lado en sus días más oscuros. Ella, Richard y Olivia se han convertido en su verdadera familia. El mes pasado se fueron todos juntos a la montaña. 3 días sin teléfono, sin internet y sin recuerdos del pasado. Hailey sacó su bolsa de deporte del armario y comprobó que todo estaba en su sitio. Ropa cómoda, agua, una toalla. En el espejo se reflejaba una mujer diferente, no la criatura rota y llorosa que había sido 6 meses antes. Ahora veía a una persona fuerte e independiente que había aprendido a sonreír de nuevo. El teléfono vibró. Un mensaje de Olivia. «Tía Hailey, no olvides que vamos a la exposición el sábado y papá preparará su barbacoa especial». Hailey sonrió. Después de aquella terrible noche, cuando se supo la verdad, Olivia acudía a menudo a ella,
simplemente para sentarse a hablar y estar tranquilas juntas. La chica tenía un don asombroso para encontrar las palabras adecuadas o simplemente para estar allí cuando las palabras no eran necesarias. Otros alumnos ya estaban reunidos en el salón de baile. Jane, su profesora, agitó una mano amistosa. «Hailey, hoy vamos a aprender un nuevo ligamento. Creo que te gustará». Con el paso de los meses, el estudio de danza se convirtió en otro lugar donde se sentía como en casa. Aquí, nadie conocía su historia, nadie la miraba con lástima, nadie susurraba a sus espaldas. Solo había música, movimiento y libertad. Después de las clases, cansada pero feliz, Hailey se dirigió a casa. La ciudad al atardecer respiraba frescor, había música en directo en el parque y la gente se apresuraba a hacer sus cosas. La vida seguía su curso. Recordó que hacía un mes se había encontrado accidentalmente con Victoria en un supermercado. Su antigua amiga parecía confusa e intentó hablar con ella, pero Hailey se limitó a pasar a su lado como si atravesara un espacio vacío. Ni siquiera le dolió, simplemente se mostró indiferente. En casa, se duchó, preparó su té favorito y se sentó con un libro junto a la ventana. Desde esa altura, la ciudad parecía fabulosa, miles de luces, como estrellas en el suelo. En algún lugar, en el antiguo barrio, estaba su antigua casa, donde ahora vivía Andrew, pero eso ya no importaba. Mañana empezaría un nuevo día de trabajo. Después de todo lo que había pasado, había decidido cambiar no solo de lugar de residencia, sino también de trabajo. Ahora trabajaba en un estudio de diseño diferente, con gente y proyectos nuevos. El teléfono volvió a vibrar, esta vez de Margaret. «No olvides que te esperamos para comer el domingo. Olivia quiere enseñarte sus nuevos dibujos». Hailey respondió con un emoticono sonriente. Sí, su vida había cambiado. Había perdido a su marido y a su mejor amiga, pero había ganado algo no menos valioso: a sí misma. Y este era el comienzo de algo nuevo, brillante y real. Una tarde de otoño envolvía la ciudad en una bruma dorada. Hailey tenía prisa por salir del estudio de danza. Hoy se había quedado más tiempo de lo habitual practicando una nueva coreografía. Seguía llevando el mismo vestido de baile, negro, con la espalda abierta y una abertura que dejaba ver sus piernas a cada paso. Margaret la esperaba en el coche a la vuelta de la esquina. Habían planeado salir a cenar juntas. Con las prisas y pensando en cómo llegar lo antes posible al coche de su amiga, Hailey no se fijó en el hombre que salía de la cafetería. El choque fue inevitable. Su bolso voló al suelo, esparciendo su contenido por la acera. «Mira por dónde vas», dijo irritado el hombre, sosteniendo a duras penas su taza de café. «¿Qué?». Hailey levantó la vista, indignada por su tono. «Tú eres el que me ha atropellado». Empezó a recoger sus cosas que estaban esparcidas por la acera. El hombre, alto, con canas en las sienes, vestido con un caro traje de negocios, la miró. «Lo siento, pero ha venido literalmente volando al doblar la esquina», le dijo con más suavidad, al notar su irritación. «Deja que te ayude». «No hace falta», dijo Hailey, cogiendo su bolso. «Puedo arreglármela sola». En ese momento, Margaret salió del coche preocupada por el retraso de su amiga. «Hailey, ¿qué te pasa?» «Nada». Hailey se enderezó, agarrando con fuerza su bolso. «Es solo que algunas personas no miran por dónde van». El hombre sonrió, y esa sonrisa le cambió la cara de un modo extraño. Se volvió más joven, más atractivo. «Sabes, ese vestido te queda increíble». Hailey se quedó paralizada a medio paso, sin esperarse este giro. Margaret, que se había acercado, apenas podía contener la sonrisa. «¿Qué?», alcanzó a decir Hailey. «El vestido», repitió. «Está hecho para bailar, ¿verdad? Vi las luces en las ventanas del estudio. ¿Me estabas siguiendo?». Hailey sintió que la ira hervía en su interior. El hombre se rió, abiertamente, de verdad. «Dios, no. Soy el dueño de esta cafetería.
Veo el estudio todos los días desde la ventana de mi oficina. Margaret tosió con delicadeza. Hailey, tenemos que irnos. La cena... Sí, claro. Hailey se dio la vuelta, dispuesta a marcharse. Stephen Wright, dijo de pronto el hombre, el dueño de Café y Jazz. Me encantaría que viniera a tomar un café alguna vez. Le tendió una tarjeta de visita. Hailey dudó un momento, pero la cogió. Hailey Fields, y pensaré en tu oferta. En el coche, Margaret no pudo evitar sonreír. No está mal, y su cafetería es estupenda. Richard y yo vamos allí a menudo. Hailey deslizó la tarjeta de visita en su bolso. No estoy preparada. ¿Quién ha hablado de estar preparada?, dijo Margaret en voz baja. Solo es un café, solo una conversación, solo la vida. Hailey miró por la ventana hacia la cafetería que se alejaba. Stephen seguía de pie en la acera, viéndolos pasar. Por un momento pensó que sonreía. En casa, antes de acostarse, sacó la tarjeta de visita. Diseño elegante, letra sencilla y un número de teléfono. ¿Estaba preparada? ¿Después de todo lo que había pasado? Pero tal vez Margaret tiene razón. Tal vez esto es solo un nuevo capítulo en su historia. La historia de una mujer que sobrevivió a la traición y encontró la fuerza para seguir adelante. Una mujer que está aprendiendo a confiar de nuevo, a bailar y a sonreír a extraños en las cafeterías. Hailey dejó la tarjeta de visita en la mesilla de noche. Mañana será un nuevo día. Y quién sabe, tal vez pase a tomar una taza de café. Solo una taza de café. Solo una conversación. Solo un nuevo comienzo. Mientras tanto, ella bailará. Porque bailar es libertad. Porque bailar la hace sentir viva de nuevo. Y porque a veces las mejores historias empiezan con un encuentro fortuito, un encuentro incómodo y un cumplido de un desconocido. La ciudad al otro lado de la ventana parpadeaba con luces que prometían nuevas oportunidades, nuevos encuentros, nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo, Hailey estaba dispuesta a aceptar esa promesa. Al día siguiente, Hailey tomó una decisión. Se tomó mucho tiempo para elegir qué ponerse, y finalmente se decidió por un elegante vestido rojo, aún más elegante que el que había llevado el día anterior. Los hombros descubiertos, la delicada tela que acentuaba su figura y el ligero acento de las joyas. Todo era perfecto. Antes de salir, se miró en el espejo una vez más y notó una sutil sonrisa en su rostro. Cuando entró en Coffee and Jazz, Stephen estaba detrás del mostrador. Al verla, sonrió como ayer, pero esta vez había algo más en sus ojos. Admiración, tal vez incluso sorpresa. Ahora ni siquiera sé qué vestido te queda mejor, dijo mientras se acercaba. Hailey se rió, sintiendo cómo desaparecía la última barrera que los separaba. Ella replicó, entonces tendremos que volver más a menudo para que puedas decidir. Y esta conversación fue el comienzo de algo nuevo, algo que poco a poco llenó su vida de calidez y luz.